Buenas tardes, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 5, conformado por Joil Cruz Roger Rodolfo, León Ruiz Laura Lisbeth, Maldonado García Daniela y Hernández Pérez Torna, y vamos a exponerles acerca del tema México y la Unión Europea. El Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea es un acuerdo comercial multilateral derivado del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, formalizado el 23 de marzo del 2000 en Lisboa y entró en vigor el 1 de julio del 2000. Los principales objetivos de esta unión comercial son la liberación progresiva y recíproca de bienes industriales, agrícolas y servicios entre México y los Estados miembros de la Comunidad Europea, garantizar el acceso preferencial y seguro de nuestros productos al mercado más grande del mundo, diversificar nuestras relaciones económicas, tanto por el destino de nuestras exportaciones como por la fuente de insumos para nuestras empresas, generar mayores flujos de inversión extranjera directa y alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y europeas para promover la transferencia de tecnología, fortalecer nuestra presencia en el exterior y nuestra posición como centro estratégico de negocios, hacer la única economía del mundo con acceso preferencial a Europa, Estados Unidos y Canadá. El 21 de abril del 2018, la Unión Europea y México acordaron celebrar un nuevo acuerdo comercial. Este acuerdo profundizará y ampliará el ámbito de aplicación del actual acuerdo comercial firmado en 1997. Los aspectos más relevantes son: incrementan las oportunidades de acceso a mercados a productos agroalimentarios, se amplía la cobertura de servicios y se extiende el acceso en compras públicas. Se incluyeron nuevas disciplinas como transparencia, anticorrupción y desarrollo sostenible. En materia de propiedad intelectual, incrementará el estándar de protección en materia de propiedad industrial y derechos de autor. Relación comercial entre México y la Unión Europea. En 2020, la Unión Europea fue el tercer socio comercial de México, después de Estados Unidos, con 506.9 millones de dólares, y China, con 81.5 millones de dólares, y representó el 7.8% del comercio total del país. A su vez, México es el onceavo socio comercial de la Unión Europea y representa el 1.5% de su comercio exterior. Si bien desde la entrada en vigor del Acuerdo Global en el Comercio de Bienes entre ambas partes había registrado un comercio sostenido, en el contexto de la pandemia del COVID-19, este registró una baja del 17%, pasando de 75 millones de dólares en 2019 a 62.6 millones de dólares en 2020. De igual manera, las exportaciones decrecieron, pasando de 24.2 millones de dólares a 18.7 millones de dólares, mientras que las importaciones pasaron de 51.2 a 41.8 millones de dólares. Los principales productos de exportación de México a la Unión Europea, según información del 2019, fueron vehículos de transporte, principalmente automóviles, maquinaria, electrodomésticos, productos minerales e instrumentos ópticos y fotográficos. El 66% de las exportaciones mexicanas a la Unión Europea están conformadas por manufacturas. Con respecto a los productos agrícolas exportados, los principales productos fueron aguacates, café, jugo de frutas, pescado congelado, conservados de frutas, cítricos y plátano. Asimismo, se exportó cerveza por un valor de 179 millones de dólares y tequila por 120 millones de dólares. A su vez, los principales productos que México importa de la Unión Europea son la maquinaria, como motores, turbinas, etc., vehículos y autopartes, aparatos electrónicos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos y perfumería. Recalcando que los principales socios comerciales de México dentro de la Unión Europea son Alemania, con el 27% de las exportaciones y 33% de las importaciones, España, con el 20% de exportaciones y 10.4% de importaciones, e Italia, con un 7% de exportaciones y 12.5% de importaciones. Francia con 4.6 millones de dólares, Inglaterra con 4.4 millones de dólares, Luxemburgo con 4 millones de dólares y por último Bélgica con 2.4 millones de dólares. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, también conocida comúnmente como Brexit por la palabra combinada de las palabras inglesas Britain, Gran Bretaña, y exit, salida, fue un proceso político que supuso el abandono por parte del Reino Unido de su condición de Estado miembro de la Unión Europea. El gobierno británico invocó en marzo del 2017 el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, iniciando un proceso de 2 años que debía concluir con la salida del Reino Unido en marzo del 2019.
Ese plazo se prolongó, porque finalmente la retirada del Reino Unido fue el 1 de febrero del 2020. Pero ¿qué pasará con México y la relación que tiene con el Brexit? Bueno, aún con este movimiento nacional, México publica que su acuerdo comercial con el Reino Unido tras el Brexit permanecerá 3 años y mantienen las mismas condiciones de intercambio. Esta es una cuestión importante tanto para México como para el Brexit, pues el Reino Unido es el 16º socio comercial de México a nivel mundial, y una descompensación en cuanto a intercambio comercial podría provocar un movimiento en la economía de ambos países. Los principales beneficios y limitaciones que trae consigo la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México se divide en 3 áreas esenciales. Ampliación. Se eliminarán cárceles para brindar un mayor acceso al intercambio de productos, ya sea de sectores agroalimentarios, agropecuarios y pesqueros. Y se acordó la apertura de nuevas oportunidades en el comercio de servicios y compras públicas. Ejemplo de esto es que los mexicanos ahora podremos exportar, sin requerir tantos impuestos, productos como plátano, miel, fresas y jugo de naranja. Por otro lado, a través de la denominación de origen será ilegal vender a México imitaciones de determinados productos alimenticios. 2. Fortalecimiento del comercio e inversiones. Se homologarán las disposiciones en materia de inversión para evitar discriminar a prestadores de servicios y se negociarán disposiciones para garantizar la protección del nombre de marcas mexicanas. 3. Modernización. Se buscará regular las prácticas comerciales que tienen lugar en Internet a fin de evitar fraudes, estafas, contrabando, sobreespacios o cualquier otra práctica de comercio deshonesta. Integración de las pequeñas y medianas empresas al comercio bilateral con eliminación de obstáculos no arancelarios, requisitos más sencillos en materia de normas de origen. Y uso eficiente de los recursos con énfasis en la protección a la biodiversidad. Sin duda, una de las áreas de oportunidad más grandes para nuestro país es la suscripción del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pues le permitirá acceder de manera preferencial al mercado más grande del mundo, integrado por 15 países desarrollados con casi 376 mil millones de habitantes y un PIB superior a los 8.3 billones de dólares. En cuestión de las limitantes con respecto al comercio de productos agroindustriales, la ONG indica que las regulaciones alimentarias de la Unión Europea y México no están al mismo nivel. Esta es una de las limitaciones más importantes, pues al traspasar alimentos, ya sea importados o exportados desde México, puede haber problemas en cuanto a plagas. Los países que integran la Unión Europea son en total 27, destacando Alemania, España, Francia e Italia, pues son los países con que México tiene más relación comercial. Nos dimos a la tarea de hacer una comparativa entre México y la Unión Europea en 3 factores distintos. Primero, en el PIB per cápita. Nos damos cuenta que la Unión Europea sobrepasa al PIB per cápita de México por casi el triple del valor, pues en México tenemos cerca de 8.40 millones de pesos y la Unión Europea 27.18 millones de pesos. En cuanto a la comparativa que cubre cada uno entre su territorio, tenemos que la Unión Europea sobrepasa a México por casi 3 millones, pues la Unión Europea cuenta con 4.237.473 kilómetros cuadrados y México 1.964.375 kilómetros cuadrados. Y en cuanto a población, México cuenta con 126 millones de habitantes y la Unión Europea con 446 millones de habitantes. Dentro de los países con los que se tiene más relación comercial de la Unión Europea es España. España es reconocida como punto de entrada para México a la Unión Europea y México para España es un habilitador de ingreso hacia Latinoamérica y principalmente hacia Estados Unidos. En cuanto a negociación, ¿qué idiomas mueven el comercio entre México y la Unión Europea? Bueno, en primer lugar tenemos el alemán. El alemán es un excelente idioma para hacer negocios internacionales con la Unión Europea, porque incluimos algunos países como Alemania, Luxemburgo, Austria y muchos otros. En segundo lugar tenemos el francés. En tercer lugar, el inglés. La mayoría de personas en la Unión Europea hablan el inglés como idioma base. Recordemos también que alrededor del 54% de negocios de Internet de la Unión Europea se rigen por este idioma. Y por último, tenemos al español. Según las estadísticas, hay alrededor de 53 millones de hispanohablantes
en la Unión Europea. Por lo tanto, si planeamos negociar con ellos, también hablar español es una buena opción. ¿Cómo se ve a futuro nuestra relación con la Unión Europea? Bueno, México y Europa han mantenido una política de cooperación que han ido nutriendo a lo largo de los años. Esta disposición es la que permitió en 2020 la renovación del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, y la que hace posible que los mexicanos no necesiten una visa para viajar a Europa. La relación de México con Europa y sus políticas exteriores de las últimas décadas se ha basado en la diversificación y fortalecimiento del intercambio diplomático, político y comercial entre ambas regiones. Por lo tanto, nuestra relación con la Unión Europea a futuro no se pronostica a la baja. Agradecemos la atención prestada y que tengan un muy buen día.